Hoy vamos a hablar de los peligros en tu cocina. Ya no solo el típico riesgo de cortarse o quemarse en una cocina, o sea, pueden pasar otro tipo de riesgos o peligros que realmente no siempre los tomamos en cuenta o a veces los desconocemos por simplemente nunca haberlos visto o estudiado. Entre estas cosas hay factores bastante críticos que realmente pueden generar un gran riesgo en tu negocio, o bueno, pueden generar un gran riesgo en tu cocina y puede generar algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión, etcétera. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a conocer los 3 tipos de peligros que afectan tus alimentos y que te pueden afectar en tus cocinas. Tenemos que entender bastante bien que hay 3 tipos de riesgos. Uno, que son los riesgos biológicos, que por decirlo así, a mi parecer es uno de los más críticos, que por lo general es bastante difícil de detectar, porque el principal componente de estos riesgos son las bacterias o los microorganismos. El segundo riesgo es los riesgos químicos, que pueden ser algún químico de limpieza que usamos para mantener aseadas nuestras cocinas, o algún elemento como algún pesticida o algún elemento como los insectos que puedan contaminar indirectamente nuestros alimentos, no directamente, o a veces mal manejo, que pueden estar mal almacenados y afectar nuestros alimentos. Por último, los riesgos físicos, que bueno, esto es algo más normal, por decirlo así, ver un cabello, que se haya caído alguna cosita que no debería estar en algún plato, etc. Empezamos por el primer grupo de los riesgos biológicos. ¿En qué consisten estos riesgos biológicos? Como les expliqué un poquito antes, prácticamente son microorganismos. En general pueden ser bacterias, también están algunos, bueno, los hongos o las levaduras, pero ¿cuál es el primer punto que hay que tomar en cuenta? Es que no todas las bacterias, ni todos los hongos, ni todas las levaduras son un problema o realmente generan alguna enfermedad o algún riesgo para el consumidor. En sí hay un grupo llamado patógenos patógenos o microorganismos patógenos, que son los que realmente generan una enfermedad. Estos por lo general suelen presentarse cuando hay ciertas malas manipulaciones, hay algún alimento contaminado o hay algún elemento en la cocina que no haya sido correctamente una limpieza correcta y puede generar algún tipo de contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es prácticamente tener un alimento que tenga cierta cantidad de bacterias y cerca de un alimento que por lo general no tiene esa cantidad de bacterias y que pueda llegarse a afectar con la transferencia de las bacterias de un alimento a otro. Esto suele ser común en las carnes y los vegetales. Digamos, si tú pones en una misma tabla un pedazo de pollo que tiene que ser cocido correctamente para servirse y al lado pones una cebolla o un tomate que va a ser servido sin ningún tratamiento térmico, esto puede afectar al consumidor. Pueden pasarse las bacterias del pollo a la cebolla o el tomate, el consumidor ingerirlos y tener algún tipo de enfermedad o algún riesgo. Entonces, hay que tomar en cuenta que no todas las bacterias son malas, incluso hay muchas que son beneficiosas realmente. Nosotros usamos ciertas bacterias para producir yogurt, para producir cerveza, para producir incluso la fermentación en los vinos. Es necesaria ciertas bacterias, pero lo que pasa en este caso es que se seleccionan las bacterias y no constituyen un riesgo para el consumidor. Eso es algo sumamente importante tomar en cuenta con respecto a las bacterias. Otro punto es que ningún alimento tiene 0 bacterias, ¿ya? O sea, es decir, cuando tú te comes una manzana, te comes una fresa o te comes algún tipo de producto, siempre va a tener cierta cantidad de bacterias, pero estas bacterias, por cómo se manejó el producto o cómo se elaboró, trataron de disminuir o eliminar todas las bacterias que te hagan algún tipo de daño y que tú puedas consumir el producto sin ningún riesgo. Pero ¿qué aspectos son importantes al momento de considerar el crecimiento o la proliferación de estas bacterias que te pueden afectar en un alimento? El primero es el alimento sustrato. Y nosotros estamos llenos de estos porque trabajamos con alimentos. Es decir, si tú pones una fresa, un tomate, un pedazo de carne, eso es un sustrato perfecto para cualquier bacteria. Bacteria, hongo, levadura. El segundo punto es la humedad. En cierto punto, las bacterias necesitan ciertas condiciones, que es haber cierta cantidad de agua libre para ellas poder crecer y desarrollarse. Es decir, si tú tienes un alimento como un pedazo de carne y se queda a temperatura ambiente, que es otro factor que vamos a ver ahora, es más probable que tenga contaminación o que pueda generar algún tipo de bacteria versus algún alimento como un fruto seco, que no tienen casi nada de agua, por eso son frutos secos. Entonces, el otro punto importante es la temperatura. Como les estaba explicando, si tú dejas una carne que tiene un gran contenido de agua, y tú lo dejas a una temperatura ambiente, en este caso yo vivo en una ciudad donde la temperatura ambiente suele ser 30 grados, entonces si tú dejas fuera una carne a esa temperatura, con esa cantidad de agua, va a ser una fiesta para las bacterias. Entonces es sumamente importante que cuides al momento de almacenar tus alimentos, que estén almacenados de la manera correcta y a la temperatura correcta. Otro punto de los que hay que tomar en cuenta es la acidez. Por lo general las bacterias, si están en un ambiente muy ácido, no suelen desarrollarse, entonces es una forma de cubrir
por decirlo así, a tu alimento, y una forma de estas es usar el vinagre, ¿ya? Que es el ácido acético. Y por último es la presencia de oxígeno. El oxígeno, por decirlo así, hay muchas bacterias que necesitan de oxígeno o de aire para poder reproducirse y vivir. Entonces, si tú logras almacenar un alimento correctamente, o digamos así, utilizar vacío al momento de almacenar tus productos, vas a estar cubriéndole de cierto riesgo microbiológico o de bacterias. Puntos importantes son el sustrato, que son los alimentos que nosotros estamos en contacto siempre con ellos, la humedad. Alimentos secos van a tener menos facilidad de generar bacterias que alimentos húmedos. La temperatura, si es que están almacenados de manera incorrecta o no se ha dado el tratamiento correcto, va a haber una cantidad de bacterias. La acidez y por último el oxígeno, ¿ya? Entonces son esos 5 factores los que te pueden generar mayor o menor crecimiento en las bacterias. ¿Cómo vamos a prevenir esto? ¿O cómo podríamos nosotros tratar de disminuir esto al momento de cuidar nuestros alimentos o tratar de cuidar nuestra cocina, armar nuestra bodega, etcétera? Primero es tener alimentos en buen estado. O sea, es decir, si tú ya tienes una manzana o un tomate con algún tipo de moho o puedes ver que hay alguna carne que ya tenga algún cierto olor a descomposición, esos alimentos prácticamente ya no valen, y si tú los pones cerca de los otros va a generar, como les mencioné antes, contaminación cruzada y va a afectar todo tu inventario de alimentos. Entonces lo ideal es tener separada o descartar completamente esos alimentos que ya tengan de alguna forma algún tipo de desperfecto en este sentido. Otro de los puntos es teniendo un buen control de temperatura. A ver, en alimentos tú puedes conservar de 2 formas la comida. Una es mediante frío y otra es mediante calor. Mediante calor es la típica cocción, tú la calientas, cocinas, hierve y ya disminuyes el riesgo de que te salga alguna bacteria o esté contaminado algún alimento. Ya, la otra es el frío, que es congelación, menos 18 grados centígrados, refrigeración de 2 a 4 grados centígrados. Ya, ¿qué pasa con la refrigeración? Es que si tú almacenas correctamente los alimentos, estas bacterias van a crecer muy lentamente o van a detener su crecimiento, o sea, van a hacerlo de manera muy lenta. Entonces, si tú almacenas tus alimentos de una manera correcta, con una buena temperatura y un buen flujo de aire, vas a ayudar mucho a que se evite esta proliferación de bacterias. Y el tercer punto, que ya les expliqué un poquito antes, es la eliminación de las bacterias. ¿Cómo hacemos esto? Con un proceso térmico, calentándolo, cocinándolo, hirviéndolo, etc. Por lo general, una de las formas eficaces es llevarlos a 77 grados centígrados, en ese rango, para que al momento de cocinarlo tengas o evites cualquier riesgo de bacterias. Lo más probable es que cuando ya llegue a esa temperatura, todas las bacterias que tu alimento pueda tener estén muertas o ya simplemente no puedan reproducirse. Entonces vas a generar una capa o una protección al momento de servir el alimento. Hay un riesgo que también hay que tomar en cuenta al momento de estos riesgos biológicos, que en sí es difícil de visualizar. Es que tú tienes que también enunciar o indicarle al consumidor si es que tu producto tiene algún cierto alérgeno. Entonces, si no me falla la memoria, hay 9 tipos de alérgenos. Si no, vayan a buscarlo. Bueno, en algún punto yo lo dejaré en los comentarios. Pero el punto es que tú también tienes que declarar, y esto también puede ser un riesgo. ¿Por qué? Vamos al ejemplo con nueces, ¿ya? Las nueces son un alérgeno, entonces, o pueden contener algún tipo de alérgeno. No, tienen un tipo de alérgeno. Y en cierto punto, si tú cocinas en una tabla nueces, o estás picando nueces y después picas algo como lechuga o tomate, y va un consumidor que probablemente o que puede tener una alergia a las nueces, indirectamente estás, como les mencioné antes, haciendo contaminación cruzada y puedes transmitirle ese riesgo de que salte una alergia. Ya es lo mismo, digamos, si tú cocinas un camarón tiene ciertos alérgenos, al lado tienes un filete de carne, lo cocinas, puede ser que transmita ese tipo de alérgenos. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento, porque aunque hay personas que simplemente, no sé, les salen granitos o tienen algún problema pequeño, hay personas que realmente pueden correr gran riesgo, pueden cerrarse el tracto respiratorio y fallecer al momento de consumir un alérgeno. Entonces es sumamente importante que controles esta parte en tu cocina, que lo indiques claramente en tus platos y que lleves un control adecuado, porque tú no sabes, o le explicas a tu equipo de trabajo que lleva un control adecuado, porque tú no sabes qué pueda pasar con este tipo de contaminación cruzada y puedes afectar a un consumidor llegando a ser crítico. Vamos con los otros dos riesgos que puedes tener en tu cocina. Son los riesgos químicos, que como les mencioné antes un poquito, se tratan como que de los elementos que
te ayudan en tu cocina, pero que pueden generar algún tipo de contaminación. A ver, por lo general esto sucede cuando tú o aplicas algún tipo de desinfectante o algún tipo de producto químico, lavas tus utensilios y lastimosamente, no sé, le faltó agua o no le agregaste la cantidad de agua correcta o dosificaste mal porque diluiste mal y la concentración del químico es muy alta y termina pasándose a tus alimentos. Por decirlo así, un ejemplo muy sencillo de hacerlo es, o de verlo es cuando algún alimento te sabe algún tipo de detergente o cosas así, que se nota claramente en los olores. Es un riesgo, pero ahí hay que tomarlo en cuenta, porque lo correcto es que tú almacenes este tipo de productos alejados de o en alguna parte cerrada donde no puedan tener, digamos así, conexión o relación con la parte donde están guardados tus alimentos, porque puede generar una contaminación. Y lo segundo es que también estandarices o trates de llevar un correcto proceso de limpieza de tus equipos, es decir, que tú estandarices bien las dosis que vas a aplicar de estos químicos, o que tengas un proceso adecuado para que la cantidad de agua que quede completamente limpio, que no haya ningún olor relacionado para que tú puedas no tener este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, por lo general, el punto más clave es cómo se los almacena. Y segundo, es los contaminantes físicos. Estos contaminantes físicos, por decirlo así, tienen un riesgo distinto al de los otros, porque puede ser un cabello, puede ser, no sé, un hueso que no tenía que estar, pero siguen siendo un riesgo para el consumidor. Digamos, si tú estás vendiendo un filete de pescado y ese filete de pescado por error, o, no sé, del chef o por error de el proveedor que lo mandó mal, tú lo fríes, no te das cuenta de que tiene una espina y eso llega a pasar al consumidor y lastimosamente el consumidor, no sé, se rompe un diente por comer la espina, que puede suceder, o le pasa que se traga la espina y le genera un mayor daño. Es responsabilidad tuya porque al fin y al cabo le estás dando de consumir ese producto que en teoría no tenía una espina. También puede pasar no solo con estos elementos, sino que al no tener un correcto procedimiento, digamos, que tengas, no sé, joyas en las manos o tengas aretes al momento de cocinar, o bueno, simplemente tengas una cadena, puede hacer que por error se caiga dentro de un alimento, eso llegue al consumidor y pueda generarle algún tipo de daño físico. Entonces es sumamente importante que logres detectar y trabajar en cada uno de estos aspectos al momento de trabajar en tu cocina, porque evitas estos riesgos, tanto el físico, químico y biológico. Al fin y al cabo los tres en cierto punto van muy de la mano y pueden llegar a generarte algún problema al momento de presentar un plato. O sea, pueden ir tranquilamente desde un pelo que un consumidor puede quejarse de que esté ahí, hasta tener una contaminación en tu plato y que 30 personas, 40 personas lleguen a contaminarse y enfermarse por culpa de un mal manejo de los alimentos. Entonces, como les mencioné, es sumamente importante que al momento de trabajar, sea en tu cocina, bueno, en este caso yo trabajo en una planta, pero es sumamente importante que analices estos tres riesgos, el biológico, el químico y el físico. ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, prácticamente tú tienes que tener o tratar de tener una cocina organizada, tener un buen sistema de almacenamiento de tus productos, puede ser que también un sistema FIFO para que no tengas almacenado muchos productos mucho tiempo. Entonces, es una gestión compleja y al mismo tiempo integrada de diferentes áreas, o si tú eres el encargado del restaurante, no sé, llevar ciertas partes y llevar un control adecuado de este tipo de cosas te va a ayudar muchísimo a evitar quejas de los consumidores, a perder producto, porque si tienes un alimento contaminado prácticamente tienes que desecharlo y eso ya es pérdida. Entonces ten en cuenta mucho al momento de analizar tu cadena o tu restaurante este tipo de cosas. Lo más importante en cierto punto es que evites que alguien sea afectado, o sea, o que se termine enfermando, no solo por el riesgo de tu marca, sino porque al final de cabo puede ser algo muy grave y puede afectar al consumidor toda la vida. Entonces, bueno, si es que alguna vez les ha pasado algo similar, no sé, han trabajado con un alimento contaminado, han tenido algún reclamo o simplemente díganme, yo no sabía esto de los riesgos que puede haber en los alimentos, indíquenlo en los comentarios. Si quieren aprender un poquito más de esto, me indican. Yo al final y al cabo toda esta información la saqué de un libro y un poquito de mi formación, pero es información que es sumamente importante que sepamos y que manejemos bueno, y que manejamos muy bien realmente. Entonces, les dejen en sus comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren saber más de este tipo de cosas, y nos vemos en el próximo Cocina Normal.